Antonio Gómez y esta es mi tarea 4, en la cual se nos pidió crear un circuito en Walkme utilizando dos sensores y dos actuadores, utilizando un SP32. En este caso decidí por utilizar el sensor ultrasónico y un sensor de temperatura. Me decidí por utilizar este sensor de temperatura gracias a su facilidad, ya que tiene librerías las cuales hacen el proceso bastante más sencillo. Utilicé dos LEDs, como se puede ver aquí. El LED verde será para el sensor de temperatura, mientras que el LED rojo será para el sensor ultrasónico. Algo que quisiera dar contexto es de que se nos pidió que hiciéramos la implementación en esta plataforma de acá, el Walkme, pero en la versión web. La cosa es que yo tuve problemas a la hora de compilar el código en el CP32 y obviamente al ejecutarlo por haber una gran afluencia a estas horas en las que estoy pues realizando este video. Entonces me decidí por utilizar una versión local en Visual Studio Code. Sin embargo, quería mostrar aquí cómo tenía construido todo para ahora mostrarlo en Visual Studio Code. Por lo que vamos a ir a Visual Studio Code y aquí tenemos el mismo código. Sin embargo, para poder realizar esta implementación tuve que utilizar dos extensiones. La primera es para Walkme, la cual me permite utilizar el simulador, más sin embargo no me deja ejecutar muchos comandos ya que no son propios de C++, más sin embargo son más que todo para la placa, por lo que también puedo utilizar Platform IO, el cual me permitió el poder reconocer la placa y el que no haya ningún problema a la hora de ejecutarlo. A la hora de utilizar Platform IO tenemos que crear un proyecto, que esta es una extensión de Visual Studio Code, y al momento de crearlo pues le ponemos el nombre y le ponemos la placa que estamos utilizando, además también del framework que vamos a utilizar con esa placa. Luego de hacer todo ese proceso nos genera todo este código de acá, bueno, estas carpetas de acá más que todo, y ya solamente sería el colocar algunos de los archivos importantes que son de Workme, que en este caso sería el fuente, que este es para el código, el diagram JSON, que nos simula una parte, una interfaz gráfica de lo que tenemos aquí en el circuito, y finalmente hay un walkme.toml, el cual es un archivo de configuración y nos dice cuál va a ser el archivo en el cual se va a ejecutar todo lo que llevamos. Por lo que vamos a empezar a explicar el código, en el cual aquí utilizar estas librerías de aquí. El arduino.h es para poder utilizar las funciones de Arduino. El DHT es para poder utilizar el sensor DHT, que fue el que yo decidí utilizar. También una de Wi-Fi.h, el cual me permite conectarme a Wi-Fi. Y finalmente el HTTP client, el cual me sirve para poder enviar mis datos por medio de HTTP. Luego aquí definí mis puertos, bueno, mis pines, perdón, que en este caso sería el del LED de distancia, que es el de color rojo, el de temperatura, que es el de color verde, el trigger y el eco para el sensor ultrasónico, y finalmente el pin para el DHT. Luego de eso, aquí declaré dos variables, la cual la primera es para poder llevar el control de cuando utilicemos milis. También aquí en la red y la contraseña, que esta ya nos las da Walkme para poder realizar nuestras pruebas. Luego aquí realizamos configuraciones adicionales para el sensor de temperatura para que este pueda funcionar de forma correcta. Luego pasamos aquí a una función para medir la distancia, en la cual simplemente lo que hace es primero apagar el trigger, que el trigger va a ser el que va a enviar la señal para poder saber la distancia en la que se encuentra el objeto. Esperaremos 2 segundos para poder así limpiar la señal y que no haya ningún problema a la hora de obtener los datos. Luego lanzamos el trigger y esperamos 10 segundos a que vaya y regrese al sensor. Luego de eso lo apagamos. Obtenemos los datos recolectados del trigger en el eco y de esa forma calculamos con esta función, con esta fórmula, la distancia en centímetros que tenemos. Luego pasamos al setup, que es para poder tener configuraciones primarias. En este caso
Iniciamos la conexión con la red y la contraseña que habíamos puesto anteriormente y verificamos de que esta conexión se haya realizado. Hasta que no se realice esta conexión no podremos seguir con todo lo demás. Luego pasamos a imprimir aquí un mensaje, el cual cuando termine de conectarse pues debería de salir este mensaje. Luego configuramos los pines, los dos LED en tipo output y el trigger también, el eco como input. También tenemos que inicializar el sensor de temperatura, que es utilizando esta función acá. Luego seteamos los dos LEDs como low para que siempre estén apagados al mismo momento. Luego iniciamos el loop, que en este caso pues realizamos milis para poder llevar control de con qué frecuencia se ejecuta este código. Y luego obtenemos la distancia y la temperatura. La temperatura se obtiene a través de una función especial del DHT, para que así de esta forma ya solo tengamos que obtener la temperatura sin ningún problema. Si es de que la temperatura no fue como nosotros esperamos y no obtuvimos la temperatura como esperábamos, por defecto siempre enviará estos 99 grados para que de esta forma sepamos de que hubo un error a la hora de realizar esta medición. Imprimimos en la terminal serial los valores de la distancia y la temperatura, y aquí está la lógica de los LED. Distancia menor o igual a 50 centímetros, encenderá el LED, mientras que si no es así, estará apagado. Si la temperatura es menor o igual a 20 grados, pues se iniciará el LED, si no, se quedará apagado. Luego de todo eso, iniciamos la conexión a la página, que en este caso va a poder mandarnos notificaciones de cuando eh, los sensores detecten algo, que en este caso sería de NTFI. Y luego lo que haremos será crear una cadena de caracteres para que de esta forma podamos enviar los valores obtenidos tanto de la distancia como de la temperatura a la web que estoy diciendo. Enviamos los valores y finalmente si es que si el resultado fue satisfactorio, nos dirá que fue así. Sin embargo, si es que el código es diferente a 200, nos enviará un error. Cerramos la conexión y de esa forma se estará ejecutando durante todo este tiempo. Luego quisiera mostrar el diagrama. En este caso, como podemos ver, es igual al que teníamos en la parte de la web. Y de aquí de igual forma podemos ejecutar pues este diagrama. Lo haremos. Como vemos, primero se está conectando a la red, por lo que en este tiempo vamos a configurar todo para que funcione de una forma correcta. Como podemos ver, ahí hizo un sonido el cual indicó de que ya llegó una notificación, al igual que los dos LEDs se encendieron. Como podemos ver, aquí estamos a 22 centímetros. Si recordaremos, era 50 centímetros o menos en los cuales iba a activar el LED. Y en la temperatura estamos en menos 20 grados, por lo tanto sigue estando en verde. Si nos dirigimos a la parte de las notificaciones, podemos ver que aquí nos está imprimiendo los datos. Dice resultados obtenidos. Tenemos 21 centímetros de distancia y menos 20 grados Celsius. Y si queremos ir a confirmar, podemos ver que tenemos 22 centímetros y en este caso menos 20 grados Celsius. De esta forma podemos seguir obteniendo notificaciones hasta que deseamos apagar el sistema en el SP32. Adicionalmente, también se nos pidió, para poder obtener 2 puntos, que se creara un código en Python para que de esta forma los datos que estamos obteniendo de esta página puedan ser impresos en un archivo CSV. Por lo que de esta forma voy a empezar a mostrar cómo es que funciona el código. De esa forma me gustaría explicar el código que está en Python, por lo que de esa forma iremos otra vez a Visual Studio Code y podremos ver aquí que está el código. En este caso importé estas librerías, el pull request para poder enviar peticiones, el JSON para que me permita decodificar datos estructurados, en el caso en este caso de tipo JSON. Luego también tendremos la librería time para poder obtener pues la fecha, y CSV, que la cual me será de utilidad para poder manipular archivos CSV.
De esa forma tenemos aquí el nombre del canal, que en este caso sería justamente la dirección en la que se encuentra la página donde están las notificaciones, y la URL que tenemos en esta parte de acá será para poder obtener el último valor cual fue ingresado en la página. Luego tenemos aquí el nombre del archivo y tenemos el ID del último valor el cual fue insertado, para que de esta forma no se inserte nuevamente el mismo valor que ya fue insertado. De esa forma empezamos con la lógica del archivo directamente, donde ponemos el nombre del archivo y lo asignamos en modo escritura. Asignamos como escritor al archivo y seteamos una línea del principio del todo para que se sepa de lo que estamos haciendo. Luego enviamos esas impresiones a la terminal y pasamos directamente al bucle infinito en el cual va a estar escuchando en cada momento en el que pues se realice algún cambio pues en la página web de donde estamos recibiendo las notificaciones. Realizamos un get a la URL, que en este caso sería donde están llegando las notificaciones, y realizamos un split para poder obtener las líneas. Luego de todo eso pasamos a la verificación de la respuesta para que si esta no esté vacía o tenga algún problema al momento en el que estemos obteniendo los valores. Convertimos el texto del diccionario de Python y pasamos a la parte de los mensajes. En este caso, en el último mensaje vamos a llamarlo men, de que va a tener todo lo que necesitamos, que en este caso va a ser la distancia y la temperatura. Y luego pasamos aquí a generar la hora, como también vamos a escribir la parte de la hora y el mensaje. Se asegura de que los datos se escriban en el disco y finalmente se imprime en la terminal, que es lo que estamos subiendo al archivo CSV, perdón. Y actualizamos el último para que de esta forma sepamos cuál fue el último valor y que así no haya repeticiones al momento en el que estemos registrándolos en el archivo CSV. Estos dos ya solamente son, en el caso de las excepciones, del try. Por lo que de esta forma ejecutemos el código y podremos ver que nuestro archivo de records empezará a llenarse. Como podemos ver, ya empieza a registrar los valores por cada vez de que se registran en la página de notificaciones. Como podemos ver, otra vez se registraron. Y si vamos al archivo CSV, podemos ver aquí que tenemos tanto la distancia en centímetros como la temperatura en centígrados. Vamos a hacer una modificación para que de esta forma podamos notar la diferencia y que veamos de que sí de verdad está obteniendo los datos en tiempo real. Vamos a subirlo aquí a 149 y aquí a 22,7 grados. En este caso se mantiene el verde. Vamos a Python. Esperaremos y como vemos, aquí nos registró de 148. Vamos a salir de aquí para que se puedan registrar los datos y podemos ver 148 centímetros y en este caso no se ha actualizado la temperatura. Esperemos un momento y aquí está, ya se actualizó la temperatura. Como podemos ver, 148 centímetros y 22 grados centígrados. Si vamos al archivo, otra vez vemos que tenemos esta parte de acá. Por lo que de esa forma, así sería la solución de mi tarea. Y muchas gracias.